Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Con nosotros el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía. Buen día, bienvenido, José. Buenos días, encantados de estar con ustedes. ¿Todo bien, profe? Bien, ¿vos? Bien, fenómeno. ¿Sabés quién le preguntaba a Jorge hace un rato, a Jorge Gandini? Le preguntaba a propósito de las recomendaciones del GACH en cuanto a las fiestas, y leo textual, recomiendan no más de 10 en la Navidad. ¿Vos ya tenés más o menos resuelto? Habitualmente es de una única manera cómo pasan las fiestas en tu casa y en tu entorno familiar. Bueno, este año vamos a estar repartidos, pero no solo por el tema de los efectos del COVID y sus efectos, sino por opciones. Pero el 24 pasamos, si somos 6, 7, siempre 8, y va a ser más o menos lo mismo. Y el 31 vamos a hacer algunos menos porque, bueno, nos vamos a dividir previo incluso las opciones de esto. O sea, va a coincidir y, bueno, se va a dar así. Pero, ¿te quedás vos en tu casa o vas a la casa de alguien de tu familia? No, el 24 juego de visitante, subo al cerro y después defino en el llano, en las piedras. Pero pará, ¿y en el cerro qué hay? ¿Quiénes están allí? No, está mi suegra. Ahí va, la familia del lado de tu esposa, digamos. Exactamente. Ahí está. ¿Eso es tradición? Mi suegra, mi cuñada, siempre es así. Pero nunca son más de 8 o 9 personas y hay, en este caso, una claridad muy grande de en general de los contactos que tenemos cada uno de nosotros, sí, ¿no? Sí, porque, sí, bueno, sí, familia directa de mi señor. Y el 25, porque me imagino que no es como la vieja usanza. Nosotros más o menos somos de la misma edad. Yo soy del 65, nací en ese año. ¿Tú 66. ¿Cuándo? 66. Ahí está, 66. Ahí. Estamos ahí. Vos sos de la edad de mi hermana. Y entonces, ¿te acordás que en aquella época, cuando alguien venía a tu casa o vos de pronto ibas, porque en general las familias, por lo menos la familia de los trabajadores, no tenían automóvil, en general era habitual que uno se quedara a dormir, ¿no es cierto? Yo tengo la idea de primos míos y tíos quedándose en colchones en el piso nomás, ¿no? Sí, en mi caso... Pero ahora ya no es necesario porque... ya no es necesario. El automóvil se ha masificado más, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Sí, además generalmente es así. Así, estamos de acuerdo, es como vos decís, Alejandro. Bien, o sea que el 25 Exacto. En realidad ya te volvés a tu casa. El 25 me quedo en mi casa, tranquilas. Ahí está. ¿Y tenés gurises vos? No tengo muy claro eso. Sí, tenemos como los tuyos, los míos y los nuestros. Claro. Mi compañera yo tengo 2, a Eugenia y a Felipe. Ella tiene a Santiago y entre los 2 a Victoria. Entonces, hay 2 viven en Montevideo, 2 en Las Piedras, y bueno, estamos también armando toda esa cuestión de la familia ensamblada que somos, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo mismo le pregunté a Gandini, y ya salgo del tema, y con relación al voto, los que ya tienen edad de votar, hijos de, novios de, pin, suegros, todos te votan a vos, por decirlo así, o todos votan al Frente Amplio, o más o menos. Sí, todos al frente. Bien. Todos ellos. ¿Fue necesario convencer a alguien? No. Lo que pasa es que están muy imbuidos de la parte política, porque bueno, en mi caso, yo tengo muchos años en el Parlamento, esta es mi 6ª legislatura, y por lo tanto, prácticamente mi hija mayor, que tiene 27 años, cuando yo ingresé, ella tenía 2 años al Parlamento, o sea, y después los demás nacieron cuando yo ya era parlamentario. Por lo tanto, crecieron, viven con un contacto de una persona que, bueno, que ha desarrollado gran parte de su vida dedicado a esta actividad. Bien, se acaba de votar el presupuesto y desde esa perspectiva, la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ustedes, la oposición,
¿pudo incidir en algo en la discusión del Parlamento, en el cambio de algún artículo, en una mirada distinta? ¿Tuvieron alguna chance? ¿Lograron hacerlo o no? Poca cosa. A ver, mucho menos que en la ley de urgente consideración. Ajá. Y en cosas puntuales sí hubo algún ajuste de algún artículo, pero básicamente no. Es decir, lo que estábamos medianamente de acuerdo lo votamos como tiene que ser, y lo que no. Y eso creo que se cerró bastante más la coalición de gobierno a partir de haber no votado el fuero en conjunto. Eso los unificó más, particularmente al sector de Cabildo, con el herrerismo, que es la mayoría. A ver, ayúdame a entender eso, que no me queda claro del todo. Y te lo complemento, y la retirada de Talvi también incidió en eso. Y claro que la coalición, generó una lealtad mayor, por decirlo en esos términos, de Cabildo, y una cohesión ideológica más entre el sanguinetismo, Manini Ríos, y el herrerismo, y entonces acordaron más entre ellos, más hacia adentro, donde con menos dificultades o con otro escenario distinto a lo que había sucedido con la ley de urgente consideración. A ver si te sigo. El factor Talvi y lo que implicaba ese liderazgo, cuando se discutió la LUC, logró que el gobierno, yo te lo tiro así para que vos lo afines, abandonara posiciones más liberales de derecha, según ustedes, para volver a posiciones más socialdemócratas, vallistas, componedoras del rol del Estado, gracias a la presencia y por lo tanto más cercanas al Frente Amplio, gracias a la presencia Talvi. ¿Eso podría resumirse así? Sí, exacto, es así, y además a la incidencia, insisto, yo creo que tenían alguna duda con respecto a algunas votaciones de Cabildo o de Manini Ríos, y a partir de haber respaldado el no desafuero de Manini, los cohesionó también. Entonces eso consolidó más una visión ideológica reduccionista del Estado, de derecha, una concepción en términos históricos herrero-ruralista. Ajá. Que yo creo que es la que gobierna el Uruguay hoy. O sea que la coalición de gobierno liderada por el Partido Nacional y dentro del Partido Nacional por el herrerismo, de algún modo, desde la perspectiva política, por supuesto, sacó pecho, afianzó ese liderazgo, entre otras cosas, quitándole espacio a los sectores, llamémosle, menos liberales desde la mirada más ortodoxa, menos conservadores desde la perspectiva más histórica, y eso se vio favorecido, entre otras cosas, por haber votado la no interpelación el no desafuero al senador Manini. Exacto, ese es un proceso que se ha dado y que, la expresión hoy es el presupuesto. Hay muchas cosas más en el medio, por supuesto, ¿no? Pero esencialmente lo que pasó fue eso. Si se termina votando no entiendo lo de Talvi, igual que me dijiste, porque Talvi no está, pero sus legisladores sí. Sí, pero la incidencia no es lo mismo tener a un líder haciendo política en un ministerio que no teniéndolo en ese rango, y además eso fortaleció a la otra ala más conservadora del Partido Colorado, la de Sanguinetti. Pero permitime, porque la realidad. Me gusta cómo lo estás planteando, porque me permite tratar de entender la lógica de los hechos. Sin embargo, Ciudadanos, aún sin Talvi, entendió que no había que votar no al desafuero de Manini. Hubo llamémosle así, una especie de ruido dentro de la coalición de gobierno. Ahí tuvo independencia para tener una mirada distinta. ¿Por qué no la habría de mantener en la discusión del presupuesto? Y la tuvo porque fue la última. Eso recién se estaba yendo el ministro Talvi, y fue la última fuerte en este caso. Después el peso y la dinámica de los hechos lo llevaron a tener una actitud, de menos protagonismo en el combate a posiciones más conservadoras. Entonces,
lo que uno ve que en la línea política general, el sector más conservador del Partido Colorado, el herrerismo y Cabildo Abierto, son quienes lideran esta coalición de gobierno que está en Uruguay, bueno, hasta el 28 de febrero de 2025, con mayor o menor grado de fragilidad en función de los acontecimientos políticos y electorales, son las mayorías que están. Y esa acción de gobierno, que en todo caso, ni hablar, eso no está cuestionado, es absolutamente legítima, porque es la expresión de las urnas transformadas en gobernantes, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Exacto, es así, tal cual. Sí, claro. Desde ese lugar... Oh, perdón, discúlpame la interrupción. Tan legítimo es eso como la posición del Frente Amplio representando a toda la gente que lo votó e intentando defender sus puntos de vista, derechos que entendemos se han conquistado para favor de la sociedad y, bueno, en el debate público, a través de distintos asuntos, vamos a dar batalla desde el punto de vista electoral, político y dentro de la constitucionalidad de leyes, defendiendo, insisto, cuestiones que también representan una parte muy importante de la sociedad y que además estas dinámicas, porque no necesariamente, y de hecho no fue así, lo que se terminó expresando en el presupuesto no fue lo que se comprometió en la campaña electoral. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y por ejemplo, los famosos 900 millones, que, digamos, mucho más allá y sin soslayar todo el impacto de la crisis, en realidad ellos dijeron que eso sí iba a ser una cifra en función de gastos superfluos, y en realidad la reducción fue mucho menor y esencialmente está vinculada a otros factores que son la reducción de la inversión y la reducción de los salarios de funcionarios como policías, maestros, enfermeros, judiciales y demás, que van a tener una caída durante un buen tiempo de este periodo en sus ingresos y con mucha suerte van a llegar a igualar lo que tenían en 2020 en 2024. Sobre eso yo advierto que en forma más o menos implícita se manejan como dos canastas de argumentos sobre esto último que tú decís. Primero, está bien, es verdad, los funcionarios públicos van a haber reducido sus ingresos, pero también inmediatamente una canasta de argumentos podría decir: pero chiquilines, no se olviden, estamos en un mundo, ya no en un país, en un mundo de mucha fragilidad y donde muchos de los hermanos de ustedes, que no son funcionarios públicos, ya no probablemente estén perdiendo salario. En muchos casos están perdiendo el trabajo y si no lo están perdiendo, están rodeados de incertidumbre. Es verdad. Con ustedes se está achicando hacia a la baja, pero cobran todos los meses y saben que hoy, mañana y pasado van a tener el trabajo y eso debería jugar un rol. Esa es una canasta. Y la otra canasta de argumentos es la siguiente. Bueno, no podemos hacer un esfuerzo, esto es inevitable, ya no solo por las circunstancias de la economía global, muy afectada obviamente por la pandemia, sino porque además el gobierno anterior nos dejó una economía con muy alto déficit, con un endeudamiento que no permite justamente más deuda y por lo tanto, sí o sí, tenemos que ajustar. Se juntan esos dos argumentos y vos que sos un hombre de la oposición, pero hasta hace 20 segundos un hombre del gobierno, ¿qué decís ante estas dos baterías de argumentos? Dos cosas. Con respecto a la primera, creo que eso subyace una concepción en esa batería que no es buena para la sociedad uruguaya y que es el enfrentamiento que han hecho varios integrantes del gobierno de los funcionarios públicos contra los funcionarios que no son públicos, que son privados. Yo creo que esa es una concepción, primero, que va hacia la famosa grieta y genera división, rencor, envidia y malos sentimientos desde el punto de vista de la concepción, hasta humana, le diría. Segunda cuestión, que en realidad lo que nosotros creemos es que esa cuestión vinculada a los ingresos de los maestros, de los profesores, de la policía, de la salud, que son la gran mayoría de estos funcionarios,
no solo son fundamentales para tener calidad de vida de todos los funcionarios, las personas que tienen trabajo público y privado, para mejorar su vida como servidores públicos, sino que además con sus ingresos consumen los productos que se venden a través de el almacén, el supermercado, en fin, todo el sector privado. Es decir, son dinamizadores también de la economía por el consumo interno que se desarrolla. Entonces, es una concepción que nosotros no compartimos, de la cual no abrevamos, lo cual no quiere decir que hay que tener siempre el mejor equilibrio en cuanto a las posibilidades de desarrollo de un país y el gasto público. Eso es un dato de la realidad, y voy a la segunda canasta que tú mencionabas. Es cierto que los números no son, desde el punto de vista del déficit fiscal, los que quisiéramos los frente amplistas. Ahora bien, nosotros creemos que en el marco de esta pandemia, para la cual no hay una sola medida en todo el presupuesto nacional, de forma insólita, pero es así, el déficit va a ser una moneda corriente de todos los países afectados en el mundo por esta circunstancia. Lo saben los organismos internacionales, lo saben todos los especialistas en economía, y con esa estructura de gasto que tuvo el Uruguay, bajo todos los gobiernos frente amplistas, mantuvo una alta calificación del país por todas las calificadoras de riesgo, que no son precisamente el comité de base arriba los que luchan. Son organismos que miden a Tanzania. Juan Carlos, perdón, sí. José Carlos, Gandini acaba de decir que Uruguay estuvo en la última revisión de las consultoras a punto de perder su grado inversor. Nunca lo perdió, debería decir eso. Y ellos ahora tienen responsabilidad de mantenerlo, y ojalá se mantenga, porque eso quiere decir que el Uruguay se parece bastante más al que ellos describen en los foros internacionales para que los extranjeros vengan a invertir, cosa que está bien cuando es una inversión productiva, que a la que describen a los uruguayos de cómo estaba la economía en el país cuando estaba el Frente Amplio. Déjame ser un senador de la oposición, del gobierno, perdón. Y yo te digo, está bien lo que decís, pero es obvio que una economía con alto déficit, pero además empujada por las obligaciones de la deuda, tiende a ser una economía que se debilita en su, llamémosle, superestructura, y por lo tanto corre riesgos a perder buenas notas desde la perspectiva internacional. ¿No es de recibo esa mirada? Siempre en cuanto no sea, como es el caso, una cuestión ideológicamente condicionada por una concepción reduccionista, donde prefiere que el mercado sea el que determine la vida de las personas. El Uruguay tiene, a diferencia de la crisis de 2002 y a la que heredó el propio Frente Amplio cuando asumió, un respaldo financiero y económico y de reservas como nunca tuvo en su historia. Líneas de crédito a nivel internacional a tasas tan bajas como nunca tuvo en su historia. Es decir, es imposible señalar, como señalaron algunos actores de la derecha uruguaya, que estábamos peor en 2020 que lo que estaba en 2005 el Uruguay. Eso simplemente es una mentira que ha sido repetida una y otra vez por algunos senadores de la República. Y en ese sentido, insisto, yo creo que el presupuesto toma medidas de recorte que no nos sorprenden por la cuestión de la pandemia, no nos sorprenden por lo que son, desde el punto de vista de su concepción ideológica. Durante la campaña electoral sabíamos que esto iba a suceder, y además tampoco es cierto que no se aumentó la carga tributaria sobre la gente. Si bien no se crearon aún nuevos impuestos, antes de empezar a la crisis esta sanitaria, aumentaron para todas las personas, para el que gana 200 o el que gana 20.000, 2 puntos de IVA de todos los productos para quienes compran con las tarjetas de débito, que lo hace la enorme mayoría de los uruguayos. Es decir, ya hubo un ajuste fiscal antes de asumir este presupuesto y enviarse, y ahora hay otro mediante la baja de salarios, es decir, la baja de salarios públicos, la baja de salarios privados y el ajuste de tarifas y el aumento del IVA de 2 puntos fueron parte del paquete de, recorte
que ha hecho esta administración en lo que va de este año. Y si no hubiera hecho eso, ponele, demos por bueno, no es que esté dudando de tu mirada, pero sigamos avanzando. Y si hubiera hecho eso, alguien podría decir, bueno, es que necesitamos achicar gastos y necesitamos hacer caja, y este es el mecanismo, porque no podemos endeudarnos más. Yo le decía recién a Gandini, me gustaría conocer tu mirada, que a mí me parece, viendo las distintas miradas que sobre esta discusión se han establecido, que parece ser una piedra fundamental de discrepancia, si podemos o no podemos, si debemos o no debemos endeudarnos más. El factor deuda me parece que es un factor muy importante en todo esto, y yo advierto que el gobierno tiene como una mirada muy alejada de la posibilidad de endeudarse, y el Frente Amplio tiene una mirada, aún admitiendo que no es lo mejor, no es tan malo endeudarse en este momento porque se necesita. ¿Es por ahí la clave de todo esto, senador? Sí, pero además el Frente Amplio le propuso un paquete alternativo, medido y con un nivel de costo que nunca tuvo respuesta siquiera del gobierno. La renta, por ejemplo. La renta básica por determinado tiempo, por ejemplo, se le entregó formalmente por una delegación del Frente Amplio a las autoridades del gobierno nacional y nunca hubo una respuesta ni para decir que no. ¿Sabés lo que me dijo Gandini recién? Bueno, no. Fenómeno. La propuesta era por 3 meses, pasaron 3 meses, pasaron otros 3 meses y si hubiéramos seguido con esa renta básica universal. Universal no, a los sectores más frágiles. Insisto con esto, no hubo siquiera respuesta a esa propuesta. Es decir, había una propuesta integral que abarcaba cuestiones sanitarias, que abarcaba cuestiones de contención social. Hemos tendido todo el tiempo la mano al gobierno para salir de una situación lo mejor que se pueda, pero acá, digamos, tiene que haber voluntad de ambas partes. El Frente Amplio, y lo ha demostrado en una enorme cantidad de proyectos de ley con los cuales ha discrepado radicalmente en su concepción, ha hecho contribución, ha intentado hacerlo, ha propuesto cambios y en algunos casos ha votado cuestiones que hacen a las definiciones que ha propuesto el gobierno. Entonces, el problema es que en esto, lo que nosotros hoy decimos es muy sencillo. Se podrá, digamos, enredar mucho la piola, pero la esencia es que las maestras, los maestros, los policías, los funcionarios, los enfermeros, los médicos, todos aquellos que van a atender los servicios de salud y los servicios de educación o de seguridad, que van a tener una mayor demanda en los próximos tiempos como consecuencia de la crisis económica y social y sanitaria, bueno, van a tener menos salarios para atender y además van a haber menos inversiones y menos infraestructura en buen funcionamiento para dar respuesta a una población creciente. Entonces y esa es la respuesta que nosotros creemos que no hay que dar. Hay que dar una respuesta con mayor proactividad del Estado y bueno, son concepciones distintas que respetamos, pero que no compartimos. Y desde ese lugar te pregunto, perfecto, no bajo salario a los maestros, incluso hago políticas que puedan tener cierta recuperación salarial, entendido que nuestros maestros, nuestros docentes, nuestros enfermeros, nuestros policías, aunque han mejorado su salario en el último tiempo, aún tienen salarios insuficientes. Creo que sobre esto estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro, Bien. Han mejorado sustancialmente, pero el punto es que ahora pero quiero déjame formular y esos policías no van a tener el mismo promedio que todos los funcionarios públicos y van a caer el año que viene, el otro y con suerte recuperan lo de 2020 en 2024. Y además propongo la renta básica, todo eso constituye un conjunto de dinero que implicaría mayor déficit y por lo tanto la necesidad de o bien aplicar más impuestos o endeudarse más. ¿Cómo soluciono eso? Porque endeudarse más, nos dicen las voces del gobierno, primero no es aplicable y segundo sería endeudar más a nuestras futuras generaciones. Eso es un argumento que se usa muy habitualmente. ¿Qué dices tú ante esta mirada? Que es una mirada que responde a una ortodoxia neoliberal clásica que privilegia a los llamados maya oro por el presidente
y que no responde a una realidad concreta, por algo muy sencillo. No estamos hablando de endeudamiento extremo, estamos hablando de cifras muy manejables y con un respaldo absoluto del Uruguay. Y el problema que vos tenés, cuando tenés una etapa de crisis, y yo supongo que estamos todos de acuerdo que estamos en un momento de crisis económica, social y sanitaria, no es una cuestión que se nos ocurra a nosotros. Bueno, si eso es así, nosotros lo que estamos diciendo es que si no tomas medidas ahora, las próximas generaciones a las que hacía referencia lo van a digamos, a padecer, lo van a sufrir ellas y todas las generaciones en su conjunto, porque además los números del propio gobierno dicen que el año que viene vamos a crecer la economía, que la economía va a crecer el año que viene y que va a recuperar, según la proyección que está en el presupuesto, todo lo perdido este año. Entonces, en el periodo que crece la economía y se recupera, los únicos a los cuales se le ajusta el cinturón son a los funcionarios públicos, maestros, profesores, docentes, en fin, policías y demás, jubilados y pensionistas. Esos son los que van a pagar con su ajuste digamos, toda esta crisis económica. Y ese modelo no es nuevo, es la vieja receta con nuevos moldes. Bien, desde esa perspectiva, entonces, cuando ustedes señalan, ya casi en el final te pregunto, cuando ustedes señalan, acá lo encontré, cita textual, hablaste del Malla de Oro, ¿no? Hay una declaración del Frente Amplio que dice, genera beneficios este presupuesto para una pequeña minoría social, esos Malla Oro, en los que el gobierno nacional deposita la suerte de las grandes mayorías. ¿En qué parte del presupuesto se genera esos beneficios para esta minoría social, por ejemplo? En otros, por ejemplo, en las exoneraciones que se han previsto desde la ley de urgente consideración en adelante y en la ley de depósito fiscal que se votó en diputados este mismo periodo, por el cual no solo tiene un tema con respecto a la tributación en Uruguay, sino con extranjeros a los cuales se los quiere venir a llamar con beneficios mucho más extraordinarios de los que estaban vigentes. Es decir, se apuesta desde el punto de vista de la concepción solo a aquellos que tienen grandes capitales, y toda la crisis la tienen que pagar la enorme mayoría de la población. Esa, insisto, es la vieja receta que el neoliberalismo ha aplicado en todos lados y que ahora viene con otro frasco más moderno. Y esos grandes capitales, ¿acaso esos grandes capitales más ligeros de equipaje no pueden suponer una inyección, una reactivación a la economía que permite que los más frágiles y los más desposeídos se vean beneficiados al estimular que la rueda gire? Por eso mismo nosotros no creemos en la economía que te hablaba de la época de Sanguinetti en adelante, de los 90, del crecimiento por derrame. Si yo crezco y soy el grande, de lo que yo crezco te va a caer algo a vos y te va a venir bien. Nosotros creemos que tiene que haber una, digamos, justicia desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y desde el punto de vista de la concepción del desarrollo del país. Eso lo ha demostrado el Frente Amplio en todos los gobiernos y nunca utilizó como fórmula, cuando los tiempos venían complicados, como por ejemplo fue en 2008 y 2009, o durante el periodo pasado, que la variable exclusiva de la caída de la economía sea el salario de los trabajadores o las jubilaciones y las pensiones. Pero sin embargo el Frente Amplio en el gobierno generó políticas de estímulo para las inversiones, es más, provocando muchos enojos por derecha, pero yo diría fundamentalmente por izquierda, generando esta especie de discurso que podría resumirse en le dan ventaja a los de afuera que no disfrutan los que la pelean todos los días aquí. Pero eso no es verdad directamente, o sea, sencillamente no es así. La norma que sigue vigente, que se refiere a las inversiones,
es una norma que se estudia proyecto a proyecto y en función de la evaluación que se hace de cada uno de ellos se aplican las ventajas fiscales o no. Pero Entonces, UPM en particular, ¿no es un caso extremo de muchos beneficios que el emprendimiento tuvo y tiene y tendrá, y que de alguna manera podría verse, siguiendo tu razonamiento, bajo la lógica de la ortodoxia liberal? Yo creo que, a ver, en el caso de UPM, todos podemos decir, es como una especie de la discusión en algún caso del diario del lunes, ¿verdad? Es decir, el penal lo pateaba a la izquierda porque vi que el golero se tiraba hacia el otro lado. Y en ese sentido, yo creo que si vos miras hoy la situación del país, la inversión de UPM está significando ya, por las obras de infraestructura del ferrocarril y otras, un movimiento económico que no lo tendría previsto el país y ni se haría si no fuera por esa capacidad que tuvo el gobierno pasado de captar inversiones de distintos países y hacerla para un país productivo que genera empleo. Bueno, pero, porque además estamos hablando, perdóname Alejandro, de un país de 3 millones de habitantes que tiene que pelear muy duramente en un contexto internacional para lograr inversiones que generen y mueven trabajo. Si ustedes me dicen la discusión es ambiental, bueno, es una cosa. Si ustedes me dicen, no digo vos, te estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando de quienes lo dicen. Si me dicen, bueno, la discusión es el contrato de haber tenido tales o cuales mejoras, yo entiendo que eso es un terreno opinable, que es mejorable, pero asumo que las grandes líneas, y habría que preguntarle a Vidalín, por ejemplo, en Durazno, y a los intendentes de Tacuarembó, y a toda la gente que viene del interior profundo, si es lo mismo de las perspectivas que tuvieron y tienen a partir de esta inversión o no. Pero justamente me apoyo en esta lógica que estás resumiendo, senador, para hacerte esta pregunta. Del mismo modo que decís lo que decís con prístina claridad, la importancia que ha tenido UPM y la buena noticia que según tú tiene, ya no para el gobierno del Frente Amplio, sino para el Uruguay, estamos de acuerdo, y creo que muestra incontrastable de esto que tú señalás es que los actuales gobernantes han seguido adelante, ¿no es cierto? Cuando incluso pudieron haber utilizado, cito al diputado Luz, algunos argumentos vinculados a la pandemia para frenar el proceso y no lo hicieron. Ahora bien, esa mirada no se parece justamente a la mirada de favorecer a los Maya Oro que el presidente Lacalle señaló en más de una oportunidad. ¿No es esa acaso la misma lógica? Sería la pregunta esta: ¿por qué cuando lo hace el Frente Amplio está bien y por qué si lo hace el gobierno del Partido Nacional son una manga de liberales insensibles y la mar en coche? Estoy jugando un poco. Sí, por lo siguiente, mientras el Frente Amplio promovió la captación de inversiones y los estímulos fiscales para que hubiese mayor trabajo privado, y hubo en el periodo de los 15 años 300.000 empleos privados nuevos y una reducción en los últimos 5 años de 50.000, en todos esos años se siguió incrementando el salario público y privado. Es decir, no solo se le dieron ventajas a inversiones para que generaran trabajo, sino mediante los consejos de salarios y las pautas públicas y privadas también le dieron a los trabajadores la posibilidad de tener mejores ingresos, en algún caso de tener, la mejor condición de la fiesta de cumpleaños de 15, de ir de vacaciones, en cantidad de calidad de vida y mejoras que se van a ver por contraste. Es decir, por contraste vamos a ver los uruguayos y las uruguayas cuál es la política económica que lleva este gobierno y cuál ha sido la de los gobiernos de izquierda y sus consecuencias para las vecinas, para la gente concreto, para que se tiene que levantar a trabajar y tiene que mantener a su familia, sea hombre o mujer, bien, o lo que fuere. Bien, a medida que estamos charlando se me acumulan un manojo de preguntas nuevas que ameritarán, José Carlos, que conversemos más temprano que tarde otra vez, ¿de acuerdo? Cuando tú me convoques, Alejandro, absolutamente a las órdenes. Bien. Una consulta de funcionamiento. Dale. El Frente Amplio, ¿no se compra un problema en llevar a referéndum algunos artículos de la ley
de urgente consideración, incluso algunos que ha votado? Bueno, eso todavía no está decidido, en esta última parte de la pregunta. Si fuera así, sí es un problema. Es una herramienta que el Frente Amplio decidió mayoritariamente llevar adelante, que nosotros todavía estamos viendo cómo se define, qué se define. A mí me preocupa mucho más lo que ya se aprobó ayer, que es la desmonopolización de ANCAP en los puertos y en aeropuertos, y la ley de medios que quedó para el año que viene. Cuando uno opta por ir a referéndums, tiene que tener mucho cuidado con la utilización de la herramienta. Pero bueno, el Frente Amplio lo ha resuelto. Lo que no ha definido todavía es el cuerpo de artículos que iría a llamar a la ciudadanía junto con el movimiento social que ha sido el impulsor de esta movida. Entonces entiendo, José Carlos, que el Frente Amplio ha resuelto algo, con lo cual tú no estás enteramente de acuerdo. Estoy parcialmente de acuerdo en el sentido... No, me apoyo lo que dijiste. ANCAP, desmonopolización, ley de medios. Yo lo hubiese, si vos me preguntás, yo te hubiese reservado esa herramienta para otras leyes, pero soy parte del Frente. Y por lo tanto, si el Frente decide ir en esto, no es una ley que yo haya votado a favor, es una ley que voté en contra, argumenté en contra. Lo que a veces tú tenés que valorar, y es una cuestión opinable también, es cuál es la mejor herramienta para enfrentar una decisión de gobierno que uno no comparte. La declaración del Frente Amplio con relación al presupuesto dice que agrava la situación económica y social, que recorta importantes asignaciones de recursos públicos, que desarticula un importante conjunto de políticas públicas, que genera beneficios para una minoría y que además va a provocar, para que la declaración es un poquito larga, bueno, con esto igual me alcanza y sobra para hacer la pregunta. Sin embargo, las encuestas le dan un 60% de aprobación a la gestión del gobierno, superando incluso los votos que tuvo en la segunda vuelta el presidente Lacalle. ¿Cómo se explica? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es la aceptación del presidente de la República y otra, te hago la precisión, Alejandro, por lo menos por la información que yo tengo, que es la de la gestión. Y cuando entras a descomponer la gestión con respecto a la política sanitaria, es una la opinión de la sociedad, y otra distinta con respecto a la situación económica y social y las medidas que no se han tomado o que se deberían tomar por parte de este gobierno. Por eso, digamos, uno valora los estudios de opinión y demás, pero tiene que trabajar con ellos y, bueno, leer también la realidad desde el ángulo en que uno está. Ahora sí, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho. Gracias a vos, Alejandro, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia. José Carlos Maía nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.